Imaginen por un momento la escena más elegante de Milán. El teatro alla Scala resplandece bajo las luces doradas de una gala benéfica donde la élite italiana despliega sus mejores galas. Las columnas neoclásicas del teatro abrazan a los invitados más poderosos de Europa, mientras el aroma de champán francés se mezcla con perfumes exclusivos que cuestan más que un auto de lujo. Pero esta noche, entre tanta perfección, algo estaba a punto de explotar de la manera más devastadora posible. Aurelia Marcelli, de 34 años, directora creativa de una de las casas de moda más prestigiosas de Italia, ajusta por última vez su vestido de seda color esmeralda mientras espera en el Palazzo Reale. Sus manos, que han creado imperios de moda, tiemblan ligeramente. Lleva 5 años casada con Damien Roccaforte, heredero de una dinastía textil que mueve millones de euros al mes. Lo que Aurelia no sabe es que en exactamente 3 minutos, su mundo perfecto se va a desmoronar frente a 400 invitados, cámaras de la prensa internacional y la élite más chismosa de Europa. Porque cuando las puertas del teatro se abran, no será sola quien haga su entrada triunfal. Su esposo aparecerá, pero de la mano de otra mujer. ¿Alguna vez han sentido que el mundo se detiene en el peor momento posible? Si han vivido una traición pública que cambió sus vidas para siempre, déjenme saberlo en los comentarios. Y si quieren descubrir cómo Aurelia convirtió la humillación más grande de su vida en la venganza más elegante de Milán, denle me gusta a este video y suscríbanse al canal. La historia de Aurelia Marcelli comenzó mucho antes de esa noche fatídica en la Scala. Para entender la magnitud de lo que estaba por suceder, necesitamos retroceder 5 años, cuando una joven diseñadora de 29 años llegó a Milán con nada más que un portafolio lleno de sueños y una determinación inquebrantable. Milán la recibió como recibe a todos los soñadores, con frialdad elegante y desafíos imposibles. Las calles de Brera, con sus galerías de arte y cafés bohemios, fueron testigos de sus primeros pasos en la capital mundial de la moda. Aurelia caminaba por la vía Monte Napoleone, observando los escaparates de Prada, Versace y Armani, no con envidia, sino con la certeza férrea de que algún día su nombre brillaría junto a esos gigantes. Era una mujer que irradiaba esa elegancia natural que no se puede comprar. Cabello castaño que capturaba la luz de manera perfecta, ojos verdes que parecían leer las intenciones de las personas antes de que hablaran, y una sonrisa que podía desarmar a los empresarios más duros de la industria. Pero lo más impresionante de Aurelia no era su belleza, sino su mente. Podía analizar tendencias, predecir movimientos del mercado y crear diseños que hacían que las mujeres se sintieran poderosas y hermosas al mismo tiempo. Su primera oficina fue un pequeño espacio en Porta Ticinese, cerca del Naviglio Grande. Desde esa ventana diminuta, podía ver las aguas del canal que conectaban Milán con el resto del mundo, y se prometió a sí misma que algún día sus creaciones viajarían por esas mismas rutas hacia cada rincón del planeta. Fue en una exposición en el Cuadrilátero de la Moda donde conoció a Damien Roccaforte. Él tenía 31 años entonces, heredero de Roccaforte Textiles, una empresa familiar que había vestido a la aristocracia europea durante 3 generaciones. Damien poseía esa elegancia masculina típica del norte de Italia, trajes perfectamente cortados, cabello oscuro siempre impecable, y esa seguridad que solo da el haber nacido en una familia con dinero. El encuentro fue cinematográfico. Aurelia estaba presentando su primera colección Renacimiento Moderno, una línea que fusionaba la tradición italiana con innovación contemporánea.
Damien se acercó a ella mientras observaba un vestido de noche que parecía haber sido tejido con rayos de luna. «Este diseño», le dijo en italiano, con ese acento milanés que suena como terciopelo, «va a cambiar cómo las mujeres se ven a sí mismas». Aurelia se volteó, y cuando sus ojos se encontraron, algo electrizante pasó entre ellos. No fue amor a primera vista, fue reconocimiento. Como si dos piezas de un rompecabezas perfecto hubieran encontrado su lugar. Si han sentido esa conexión instantánea que parece demasiado perfecta para ser real, comenten «me pasó» aquí abajo. Durante los siguientes 6 meses, Damien y Aurelia fueron la pareja dorada de Milán. Él tenía los contactos y el capital. Ella tenía el talento y la visión. Juntos eran imparables. Cenas en el restaurante Craco, noches de ópera en la Scala, fines de semana en el lago de Como, donde planeaban su futuro mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Damien le propuso matrimonio en la azotea del Duomo, con toda la ciudad de Milán extendiéndose a sus pies como un mar de luces doradas. El anillo era una esmeralda colombiana rodeada de diamantes, diseñado especialmente para ella por Bulgari. «Verde como tus ojos», le dijo, «y eterno como nuestro amor». La boda fue el evento social del año. Se casaron en la Basílica de San Lorenzo Maggiore, una de las iglesias más antiguas de Milán, seguido de una recepción en Villa San Martino, en las afueras de la ciudad. Los invitados incluían herederos de fortunas europeas, diseñadores legendarios y políticos influyentes. Aurelia caminó hacia el altar en un vestido de su propia creación, una obra maestra de encaje de burano y seda de Como, que tardó 6 meses en completarse. Los primeros 3 años de matrimonio fueron el sueño que Aurelia siempre había imaginado. Damien invirtió en su marca Aurelia Milano, que se convirtió rápidamente en el nombre más codiciado entre las socialites europeas. Su atelier en el Brera se expandió a un edificio completo de 3 pisos, donde trabajaban 50 artesanos especializados en alta costura. Aurelia diseñaba vestidos para actrices de Hollywood, princesas europeas y empresarias poderosas. Sus creaciones aparecían en Vogue Italia, Harper's Bazaar y Elle. Era la realización de todos sus sueños, y Damien estaba siempre a su lado, siendo el esposo perfecto, apoyándola en cada decisión, celebrando cada éxito y siendo su roca durante los momentos difíciles. Compraron un ático en Porta Nuova, el distrito financiero más moderno de Milán, con vistas panorámicas de la ciudad y los Alpes en la distancia. El apartamento era una mezcla perfecta de modernidad y tradición. Pisos de mármol de Carrara, muebles de diseñadores italianos y una colección de arte que incluía obras de Lucio Fontana y Giorgio de Chirico. Los domingos por la mañana desayunaban en la terraza, leyendo los periódicos mientras el aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire fresco de las montañas. Damien leía Il Corriere della Sera mientras Aurelia revisaba las revistas de moda internacionales, planeando su próxima colección. «Somos perfectos juntos», le decía Damien, besando su frente mientras ella se acurrucaba contra su pecho. Y Aurelia lo creía, completamente. Durante esos años dorados, Aurelia se convirtió en algo más que una diseñadora exitosa. Se convirtió en un símbolo. Las mujeres jóvenes la veían como la prueba de que se podía tener todo: amor, éxito profesional, belleza y respeto. Era invitada a programas de televisión, daba conferencias en universidades de moda y su historia de éxito se contaba en revistas de todo el mundo. Pero había pequeñas señales que Aurelia, ciega por la felicidad, no supo interpretar. Damien comenzó a llegar tarde a casa, siempre con explicaciones perfectas sobre reuniones de último minuto o cenas de negocios.
Sus teléfonos sonaban más frecuentemente, y él salía del cuarto para contestar. Había viajes de trabajo que se extendían un día más de lo planeado. Cuando Aurelia le preguntaba, él la tranquilizaba con besos y promesas. «Es solo trabajo, amore mío. Todo es para nosotros, para nuestro futuro». Y Aurelia le creía, porque cuando amas completamente, la confianza es ciega. ¿Alguna vez han ignorado señales de alarma porque no querían ver la verdad? Si esta historia les está resonando, déjenme saberlo en los comentarios. El 5º año de matrimonio parecía ser el mejor de todos. Aurelia había sido nominada para el Premio Internacional de Moda de Milán, el reconocimiento más prestigioso de la industria. La ceremonia de premiación se realizaría durante la gala benéfica anual en La Scala, donde también se recaudarían fondos para organizaciones que apoyaban a mujeres emprendedoras. Era el evento al que Aurelia había soñado asistir desde que llegó a Milán, no solo como invitada, sino como la estrella principal. Damien parecía tan emocionado como ella. La ayudó a elegir el vestido perfecto para la ocasión, una creación propia en seda esmeralda que había tardado 2 meses en completar. Era una obra de arte que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, con bordados hechos a mano que parecían joyas líquidas. «Esta noche», le dijo Damien la mañana de la gala, «toda Milán va a recordar por qué te amo». Aurelia sonrió, sintiendo que su vida había llegado al punto más alto posible. En pocas horas estaría en el teatro más famoso del mundo, posiblemente recibiendo el premio que consagraría su carrera de la mano del hombre que amaba. No tenía idea de que esa misma noche Damien le daría una razón completamente diferente para ser recordada por toda Milán. Una razón que la destruiría, pero que también, eventualmente, la convertiría en la mujer más fuerte que jamás había imaginado ser. La tarde del 15 de noviembre, Milán se vestía de gala para la noche más esperada del año social. Las calles alrededor del Teatro alla Scala hormigueaban con la actividad de los preparativos, alfombras rojas siendo desplegadas, fotógrafos ajustando sus equipos y floristas dando los últimos toques a los arreglos que convertirían el teatro en un jardín de ensueño. Aurelia pasó esa tarde en su spa favorito en Vía de la Spiga, sometiéndose a un ritual de belleza que había planeado durante semanas. Manicure, pedicure, masaje relajante y una sesión con su estilista personal, Marco, quien había trabajado con las actrices más glamorosas de Europa. «Stasera sarai la regina di Milano. Esta noche serás la reina de Milán», le dijo Marco mientras perfeccionaba su peinado. Un recogido elegante que dejaba ver sus hombros y el cuello, donde llevaría el collar de esmeraldas que Damien le había regalado en su 2º aniversario. Mientras Marco trabajaba, Aurelia revisaba los mensajes en su teléfono, felicitaciones de colegas de todo el mundo, artículos de prensa que ya especulaban sobre su posible triunfo, y un mensaje de su mejor amiga, Valentina Rossini, una periodista de moda que trabajaba para Vogue Italia. «Amica mía, esta noche toda Europa va a conocer tu nombre. Rompe una gamba. Rómpete una pierna». Aurelia sonrió, sintiendo una mezcla de nervios y euforia que conocía bien. Era la misma sensación que tenía antes de cada desfile importante, esa adrenalina que la hacía sentir completamente viva. A las 6 de la tarde, regresó a su ático para prepararse. Damien había salido temprano esa mañana para una reunión de negocios que se había extendido todo el día. «Nos vemos directamente en La Scala», le había dicho por mensaje. «Tengo algunas sorpresas para celebrar tu noche especial». Aurelia interpretó esto como un gesto romántico. Tal vez había organizado algo especial para después de la ceremonia, o había invitado a sus padres desde Roma sin decirle. Damien siempre había sido bueno con las sorpresas.
Se vistió lentamente, como un ritual sagrado. Primero la lencería de seda francesa que había elegido especialmente para la ocasión. Luego las medias de cristal que costaban más que el salario mensual de la mayoría de las personas. El vestido se deslizó sobre su cuerpo como agua verde, asentándose en cada curva de manera perfecta. Cuando se miró al espejo del vestidor, Aurelia vio a la mujer en la que siempre había soñado convertirse, elegante, poderosa, exitosa, amada. Los pendientes de esmeraldas capturaban la luz y la proyectaban en pequeños arcoíris sobre las paredes de mármol. Su chofer, Giuseppe, la recogió a las 7:30 en punto. Durante el trayecto por las calles de Milán, Aurelia sintió una extraña melancolía. Era como si estuviera viendo la ciudad por última vez, aunque no entendía por qué tenía esa sensación. Pasaron por el Duomo, iluminado contra el cielo nocturno como una corona de piedra, por la Gallería Vittorio Emanuele II, donde las luces de las boutiques de lujo creaban un resplandor dorado que se reflejaba en los mosaicos del piso. Por fin llegaron a la Piazza della Scala, donde ya se había congregado una multitud de curiosos y paparazzi. El teatro alla Scala esa noche parecía un palacio encantado. Las columnas neoclásicas estaban envueltas en telas doradas y miles de luces blancas que parecían estrellas capturadas. La alfombra roja se extendía desde la entrada hasta la calle, flanqueada por fotógrafos internacionales y cámaras de televisión. Aurelia respiró profundo antes de salir del automóvil. Los flashes comenzaron a dispararse inmediatamente y ella sonrió con esa elegancia natural que había perfeccionado durante años de eventos públicos. Posó para las fotos, saludó a conocidos y dio algunas entrevistas breves a los periodistas de moda más importantes de Europa. ¿Cómo se siente estar nominada al premio más prestigioso de la industria?, le preguntó una reportera de Fashion TV. «Es un honor indescriptible», respondió Aurelia con una sonrisa radiante. «Milán me dio la oportunidad de convertir mis sueños en realidad, y estar aquí esta noche es la culminación de años de trabajo y pasión. Si están disfrutando esta historia y quieren saber cómo termina, no olviden darle me gusta al video». Mientras caminaba por la alfombra roja, Aurelia buscaba con la mirada a Damien. Era extraño que no hubiera llegado antes que ella. Normalmente, él se aseguraba de estar presente para este tipo de momentos importantes. Revisó su teléfono. Ningún mensaje nuevo. Entró al foyer del teatro, donde los invitados se congregaban con copas de champán, Dom Pérignon y canapés preparados por los mejores chefs de Italia. El ambiente era exactamente como lo había imaginado. Conversaciones en 5 idiomas diferentes, risas elegantes y el murmullo constante de los negocios millonarios que se cerraban entre brindis. Conocidos y colegas se acercaban constantemente para felicitarla y desearle suerte. Anna Della Russo, la legendaria editora de moda, la abrazó calurosamente. «Cara Aurelia, esta noche es tuya, lo siento en el aire». Pero conforme pasaban los minutos, la ausencia de Damien comenzó a preocuparla. Ya eran las 8:15, y la ceremonia comenzaría a las 8:30. Intentó llamarlo, pero el teléfono iba directo al buzón de voz. Fue entonces cuando vio a Valentina Rossini acercarse rápidamente, pero su expresión no era de celebración. Parecía nerviosa, casi asustada. «Aurelia», le dijo en voz baja tomándola del brazo, «necesito hablar contigo, es urgente». «¿Qué pasa? ¿Has visto a Damien?». Valentina la llevó a un rincón menos poblado del foyer. Su cara estaba pálida y sus manos temblaban ligeramente. «Amica, hay algo que necesitas saber antes de que entre ahí», le dijo, señalando hacia el teatro. «Vi a Damien hace 10 minutos. ¿Dónde está? ¿Por qué no ha entrado?». «Está aquí», dijo Valentina respirando profundo.
pero no está solo. Aurelia sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. ¿Qué quieres decir? Está con una mujer joven, rubia, y están actuando como... ¿Como qué, Valentina? Como pareja, Aurelia. La vi besarlo en la mejilla. Él tiene su brazo alrededor de ella, y ella lleva un vestido que parece de novia. El mundo de Aurelia se detuvo, literalmente. Podía escuchar su corazón latiendo en sus oídos, pero todo lo demás parecía haberse silenciado. Las conversaciones a su alrededor se convirtieron en un murmullo lejano. Las luces parecían más tenues, y sintió como si estuviera viendo todo desde fuera de su propio cuerpo. ¿Estás segura?, le preguntó, aunque su voz sonaba como si viniera de muy lejos. Valentina asintió, con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho, Aurelia. Quería decírtelo antes de que los vieras juntos ahí adentro. Antes de que Aurelia pudiera responder, el sonido de las campanas del teatro anunció que era hora de tomar sus asientos. Los invitados comenzaron a moverse hacia el interior del teatro y Aurelia se encontró siendo arrastrada por la multitud, como si fuera un barco sin ancla en una tormenta. Llegó a su asiento en el palco principal, reservado para los nominados y sus acompañantes. Su lugar estaba junto al de Damien, que obviamente estaba vacío. Pero mientras se acomodaba, sintió todas las miradas dirigidas hacia ella, no con admiración como había esperado, sino con algo que parecía... ¿lástima? Fue entonces cuando vio la entrada principal del teatro, y lo que vio la destrozó completamente. Damien Rocaforte, su esposo de 5 años, el hombre que le había prometido amor eterno bajo las estrellas de Milán, entró al teatro del brazo de una mujer que no podía tener más de 25 años. Era rubia, despampanante, y llevaba un vestido blanco que prácticamente gritaba virginidad y juventud. Pero lo que más la hirió no fue verlos juntos. Fue la manera en que Damien la miraba, la misma mirada que una vez había sido solo para ella. Adoración completa, protección masculina, amor profundo. La mujer era todo lo que Aurelia no era. Joven, donde ella era madura. Ingenua, donde ella era sofisticada. Necesitada, donde ella era independiente. Mientras caminaban hacia sus asientos, que estaban directamente en el palco opuesto al de Aurelia, Damien levantó la vista y sus ojos se encontraron. Por un momento que pareció eterno, se miraron a través del teatro dorado. Aurelia vio en sus ojos algo que la devastó aún más que la traición. No había culpa, no había dolor por lastimarla, solo había alivio, como si finalmente pudiera dejar de fingir. La mujer joven lo susurró algo al oído y él sonrió. La misma sonrisa que había usado para conquistar a Aurelia 5 años atrás. ¿Alguna vez han sentido que el mundo se desarma frente a sus ojos? Comenten si han vivido un momento así. En ese instante, Aurelia entendió que los últimos años habían sido una mentira. No solo los últimos meses, sino posiblemente años enteros de su matrimonio. Todas las señales que había ignorado, todas las excusas que había creído, todas las noches que él había llegado tarde, oliendo a un perfume que no era el suyo. La ceremonia comenzó. Pero Aurelia no escuchó nada. Estaba sentada en el palco más prestigioso del teatro más famoso del mundo, nominada al premio más importante de su carrera, llevando un vestido que valía más que un auto de lujo, pero se sentía completamente vacía. Cuando anunciaron su nombre como ganadora del Premio Internacional de Moda de Milán, tuvo que obligarse a levantarse. Caminó hacia el escenario como un autómata, sonrió para las cámaras, agradeció en 3 idiomas y posó con el premio mientras 400 invitados la aplaudían. Pero durante todo el tiempo podía sentir los ojos de Damien sobre ella. Y cuando bajó del escenario y miró hacia su palco, él ya no estaba ahí.
había desaparecido con su nueva amante, dejando a Aurelia sola en su momento de triunfo, que ahora se había convertido en la humillación más pública y devastadora de su vida. Esa noche, Milán fue testigo del nacimiento de dos mujeres, la que murió en el palco de la Scala y la que nacería de sus cenizas. Los 3 días después de la gala fueron los más oscuros en la vida de Aurelia. Se encerró en su ático de Portanuova, con las cortinas cerradas y el teléfono silenciado, mientras Milán hervía con los chismes sobre lo que ya llamaban el escándalo de la Scala. Las redes sociales explotaron con fotos de Damien y la mujer misteriosa, quien, según las investigaciones de los paparazzi, se llamaba Chiara Santini. Tenía 24 años, era modelo de Dolce & Gabbana y, según rumores, había sido la protegida especial de Damien durante los últimos 2 años. 2 años. Aurelia leyó esa información una y otra vez, sintiendo como cada palabra era una puñalada más profunda. Mientras ella planificaba aniversarios románticos y soñaba con el futuro, él construía una vida paralela con una mujer que era 10 años menor que ella. Los periódicos fueron despiadados. La reina destronada. Titulaba Il Corriere della Sera. Cuando el premio no puede tapar la humillación, escribía la Gazzetta dello Sport. Pero el peor de todos fue un artículo en Chi Magazine que especulaba sobre las verdaderas razones por las que los hombres italianos prefieren la juventud sobre la experiencia. Aurelia no comió durante 2 días. Se quedó en cama, alternando entre llorar hasta quedarse sin lágrimas y sentir un vacío tan profundo que parecía que nunca volvería a sentir nada. El tercer día, Valentina llegó con llaves de repuesto y la encontró en el suelo del vestidor, rodeada de fotos de su matrimonio que había estado rompiendo una por una. «Basta», le dijo Valentina, quitándole las fotos de las manos. «Ya basta, Aurelia. Él no vale ni una sola de tus lágrimas». «¿Cómo no me di cuenta?», susurró Aurelia. «¿Cómo pude ser tan ciega? Todas las señales estaban ahí». «Porque confiaste», respondió Valentina. «Porque amaste sin reservas. Y eso no te hace estúpida, amiga mía, eso te hace humana». Ese mismo día llegó el abogado. Damien había enviado papeles de divorcio con una oferta de liquidación que era insultantemente generosa. Quería darle la mitad de todos sus bienes, incluyendo el ático, con una sola condición: que ella firmara un acuerdo de confidencialidad que le impediría hablar públicamente sobre los detalles de su matrimonio o divorcio. «Quiere comprar tu silencio», explicó el abogado Mario Benedetti, un hombre de 60 años con la reputación de ser el mejor litigante matrimonial de Italia. «Está asustado de lo que podrías decir, especialmente considerando tu posición en la industria de la moda». Aurelia leyó los documentos con una claridad mental que la sorprendió. De repente, todo tenía sentido. La prisa por resolver las cosas, la cantidad excesiva de dinero ofrecida, el acuerdo de confidencialidad. Damien no solo quería liberarse de ella, quería asegurarse de que nunca pudiera exponerlo. «¿Qué pasa si no firmo?», preguntó. «Entonces tendríamos que ir a juicio. Sería largo, costoso y muy público». «Pero...» Mario hizo una pausa significativa. «También sería tu oportunidad de contar tu versión de la historia». Esa noche, por primera vez en días, Aurelia se bañó apropiadamente, se puso ropa limpia y salió a la terraza de su ático. Milán se extendía ante ella como un mar de luces, la misma vista que había compartido con Damien durante 5 años. Pero ahora la veía con ojos diferentes. No era la vista desde el castillo de una princesa esperando a su príncipe. Era la vista desde la torre de una reina que había construido su propio reino. Si alguna vez han tenido que elegir entre el dinero fácil y su dignidad, comenten qué eligieron. Al día siguiente, Aurelia
hizo algo que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma. En lugar de esconderse o aceptar la oferta de Damien, decidió contraatacar. Primero, contrató a un investigador privado. Si Damien había estado viviendo una doble vida durante 2 años, ella quería conocer todos los detalles, no por venganza, sino por protección. Necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando. Segundo, rechazó la oferta de divorcio y envió una contrapropuesta que incluía una cláusula muy específica. Ella mantendría el 100% de su marca Aurelia Milano, todos los contactos comerciales que había desarrollado y el derecho completo a contar su historia cuando y como quisiera. «Está loco si piensa que voy a desaparecer silenciosamente», le dijo a Mario Benedetti. «Esta ciudad me vio llegar con nada y ahora va a ver cómo me rehago sin su ayuda». La respuesta de Damien fue enviar a su propio abogado con amenazas veladas. Según él, Aurelia no entendía las complicaciones que podría enfrentar si decidía ser poco razonable. Fue entonces cuando Aurelia entendió algo fundamental. Damien no solo la había traicionado como esposo, sino que probablemente había estado saboteando su independencia empresarial desde el principio. Los contratos que él había ayudado a negociar, las inversiones que había sugerido, las sociedades que habían formado juntos, todo había sido diseñado para mantenerla dependiente de él. Pero había subestimado algo crucial sobre la mujer con la que se había casado. Aurelia Marcelli no había llegado a Milán para ser la esposa de nadie. Había llegado para conquistar el mundo de la moda y lo había hecho antes de conocer a Damien. Podía hacerlo de nuevo. El 5.º día después de la gala, Aurelia tomó la decisión más importante de su vida. Se vistió con uno de sus trajes de negocios más elegantes, se maquilló impecablemente y salió de su ático por primera vez desde la humillación. Su primera parada fue su atelier en Brera. Los empleados la recibieron con una mezcla de sorpresa y respeto. Muchos esperaban encontrarla destrozada, pero en su lugar vieron a una mujer que irradiaba una energía diferente, más fría, más determinada, más peligrosa. «Riunione generale», anunció, «todos en la sala de juntas en 10 minutos». Durante la siguiente hora, Aurelia analizó meticulosamente cada aspecto de su negocio. ¿Qué contratos dependían de las conexiones de Damien? ¿Qué inversiones estaban en su nombre versus el de ella? ¿Qué clientes la seguirían a ella versus la marca conjunta que habían construido? Las noticias no eran completamente desastrosas, pero tampoco eran perfectas. Aproximadamente el 40% de su base de clientes la había conocido a través de conexiones de Damien, pero el 60% restante la había buscado directamente por su talento. Su equipo de diseño era completamente leal a ella, no a él. Y lo más importante, su reputación artística era completamente suya. «Señora Marcelli», le dijo su directora de operaciones, Sofía Bernardi, una mujer de 45 años que había trabajado en Prada durante 10 años antes de unirse a Aurelia Milano. «Tenemos suficientes pedidos confirmados para los próximos 6 meses, independientemente de lo que pase con el divorcio». Aurelia asintió, sintiendo por primera vez en días un destello de esperanza. «Perfecto, porque vamos a necesitar cada euro». Su segunda parada fue el banco. Aurelia había estado tan enfocada en la traición emocional que no había considerado completamente las implicaciones financieras. Descubrió que Damien había estado moviendo dinero de sus cuentas conjuntas durante los últimos 3 meses, supuestamente para inversiones en el extranjero. El gerente del banco, un hombre mayor llamado Alessandro Conti, que había manejado las finanzas de su familia durante décadas, le mostró los extractos con una expresión sombría.
Señora Rocaforte, le dijo usando su nombre de casada, estos movimientos no son normales. Si hubiera sabido... Llámeme señora Marcelli, lo interrumpió firmemente. Y no se preocupe, Alessandro, no es culpa suya, pero necesito que congele inmediatamente todas las cuentas conjuntas y que me dé un reporte completo de todos los activos que están únicamente a mi nombre. Esa tarde, mientras revisaba documentos financieros en su oficina, llegó una sorpresa inesperada. Su asistente, Marco, entró nerviosamente. Señora Marcelli, hay una mujer aquí que dice que necesita hablar con usted urgentemente. No tiene cita, pero insiste en que es sobre su esposo. Aurelia frunció el ceño. ¿Quién es? Dice que se llama Elena Moretti y que también fue traicionada por él. El corazón de Aurelia se aceleró. Otra mujer. ¿Había más víctimas de Damien Rocaforte de las que se había imaginado? «Hazla pasar», dijo después de un momento. Elena Moretti era una mujer de aproximadamente 40 años, elegante, pero con una tristeza profunda en los ojos que Aurelia reconoció inmediatamente. Era la mirada de alguien que había sido completamente devastado por una traición. «Señora Marcelli», le dijo Elena, sentándose frente al escritorio, «sé que no me conoce, pero cuando vi lo que pasó en la Scala, supe que tenía que hablar con usted». «¿Quién es usted?», preguntó Aurelia directamente. Era socia de Damien en una empresa de importaciones textiles, o al menos eso creía yo. Elena respiró profundo. Hace 2 años, él me convenció de invertir todos mis ahorros en lo que llamó una oportunidad única. Vendí el negocio que había construido durante 15 años para darle el dinero. Aurelia sintió un frío en el estómago. ¿Y qué pasó? La empresa nunca existió. Era una estafa elaborada. Perdí todo. Mi negocio, mi casa, mis ahorros. Cuando traté de confrontarlo, sus abogados me amenazaron con demandarme por difamación si hablaba. El silencio en la oficina era ensordecedor. Aurelia sintió como todas las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. ¿Hay otras?, preguntó finalmente. Elena asintió. Al menos 3 que yo sepa. Todas mujeres exitosas, todas convencidas de invertir con él, todas que perdieron todo. Él tiene un patrón, señora Marcelli. Busca mujeres independientes y poderosas, las seduce y luego las drena financieramente. Aurelia se levantó y caminó hacia la ventana que daba a las calles de Brera. Abajo, la gente caminaba normal por sus vidas, sin idea de que en esa oficina se estaba revelando la verdadera naturaleza de uno de los hombres más respetados de Milán. «¿Por qué me está contando esto?», preguntó sin voltear. «Porque usted tiene algo que nosotras no tuvimos», respondió Elena. «Usted tiene una plataforma, una reputación, conexiones. Usted puede exponer lo que realmente es». ¿Alguna vez han descubierto que alguien en quien confiaban completamente tenía una vida secreta mucho más oscura de lo que imaginaban? Esa noche, Aurelia no durmió. Se quedó despierta hasta el amanecer, investigando todo lo que podía encontrar sobre Damien Rocaforte. Utilizó sus conexiones en la industria, llamó a contactos en bancos suizos, e incluso contrató a un segundo investigador privado especializado en fraudes financieros. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Damien no era solo un marido infiel, era un depredador sistemático que había estado usando su reputación familiar y su encanto para estafar mujeres exitosas durante al menos 5 años. El dinero que le había dado para invertir en Aurelia Milano había venido de sus víctimas anteriores. En esencia, él había construido su imperio de traiciones sobre las ruinas de otras mujeres, y ella había sido la fachada perfecta, la esposa exitosa y respetada que daba legitimidad
a todas sus operaciones. Al séptimo día después de la escala, Aurelia había tomado su decisión. No solo iba a divorciarse de Damien Rocaforte, iba a destruirlo, pero no con venganza ciega o emocional. Lo haría de la manera más letal posible, con inteligencia, estrategia y la verdad. Llamó a Mario Benedetti y le dijo exactamente lo que quería hacer. El abogado se quedó en silencio durante varios minutos después de escuchar el plan. «Aurelia», le dijo finalmente, «lo que está proponiendo, si sale mal, podría destruir su propia reputación también». «Mario», respondió ella con una voz que sonaba completamente diferente a la mujer destrozada de una semana atrás. «Mi reputación ya fue atacada cuando él decidió humillarme públicamente. Ahora voy a demostrarle a Milán y al mundo exactamente quién es Aurelia Marcelli cuando alguien comete el error de subestimarla». El plan que había formulado era elegante en su simplicidad y devastador en su potencial. No se conformaría con recuperar su dinero o su dignidad. Iba a asegurarse de que Damien Rocaforte nunca pudiera lastimar a otra mujer, y lo haría usando las mismas armas que él había usado contra ella: el poder, las conexiones y la opinión pública de Milán. La guerra acababa de comenzar. La transformación de Aurelia Marcelli durante las siguientes 6 semanas fue tan dramática que quienes la conocían apenas podían reconocerla. La mujer quebrada que se había escondido en su ático después de la escala había desaparecido, reemplazada por una estratega fría y calculadora que se movía por Milán como una gran maestra de ajedrez, posicionando sus piezas. Su primer movimiento fue reunir a todas las víctimas de Damien. Además de Elena Moretti, logró contactar a 3 mujeres más: Giulia Benedetti, una empresaria textil de Roma que había perdido 500.000, Francesca Villa, propietaria de una cadena de boutiques que había invertido $300.000, y Carla Rossi, una diseñadora de joyas que había perdido no solo dinero, sino también diseños exclusivos que ahora aparecían en las colecciones de marcas competidoras. Las reunió en su atelier de Brera una tarde lluviosa de diciembre. 5 mujeres sentadas alrededor de una mesa de mármol blanco, cada una con una historia de traición, pero ahora unidas por un propósito común. «Señoras», les dijo Aurelia, con una elegancia que cortaba el aire como una navaja, «individualmente somos víctimas, juntas somos un tsunami». El plan que presentó era brillante en su complejidad. No se conformarían con demandar a Damien por fraude, porque esos casos podrían durar años y él tenía suficientes abogados para complicar todo. En su lugar, atacarían su reputación de manera sistemática y legal, utilizando todas las conexiones que ellas tenían en conjunto. Elena se encargaría de contactar a periodistas especializados en crimen financiero. Giulia usaría sus conexiones en Roma para alertar a las autoridades fiscales sobre posibles irregularidades en las empresas de Damien. Francesca hablaría con sus contactos en el mundo de las boutiques de lujo para advertirles sobre las prácticas comerciales cuestionables. Carla documentaría el robo de propiedad intelectual, y Aurelia se encargaría de Milán. Si están disfrutando esta historia de justicia, déjenme saberlo en los comentarios, y no olviden suscribirse para más historias de mujeres poderosas. Su primer golpe público fue sutil, pero devastador. Durante una entrevista en Canale 5, el canal de televisión más visto de Italia, para hablar sobre su reciente premio de moda, el entrevistador inevitablemente preguntó sobre su situación personal. «Aurelia, todos en Italia están hablando sobre los eventos de la Scala. ¿Cómo te sientes al respecto?». Aurelia había ensayado esta respuesta durante horas. Su tono fue perfectamente medido. Ni víctima llorosa,
ni mujer amargada, sino una profesional reflexiva que había aprendido algo importante. «Sabes, Marco», le dijo al entrevistador, «cuando una experiencia te duele tanto, te obliga a hacerte preguntas importantes. Y una de las preguntas que me hice fue, ¿cómo pude estar tan ciega a las señales? Porque ahora me doy cuenta de que había patrones que debería haber visto». «¿Qué tipo de patrones?» «Bueno, sin entrar en detalles por respeto al proceso legal que está en curso, digamos que he descubierto que no soy la primera mujer exitosa en la vida de mi ex esposo que ha tenido experiencias financieras desafortunadas. Fue una bomba perfectamente colocada. No acusó directamente a Damien de nada ilegal, pero plantó semillas de duda en las mentes de millones de televidentes. Al día siguiente, todos los periódicos de Italia citaban esa frase. El segundo golpe llegó una semana después, durante la Fashion Week de Milán. Aurelia no solo participó, sino que organizó el desfile más espectacular de su carrera. La colección se llamaba Rinascita, Renacimiento, y cada pieza contaba la historia de una mujer levantándose después de la destrucción. El desfile se realizó en una ubicación inusual, las ruinas de la antigua iglesia de San Giovanni in Conca, en el centro de Milán. Las modelos caminaban entre columnas milenarias mientras una orquesta tocaba una versión moderna del Requiem de Mozart. Pero el verdadero golpe maestro fue la modelo que cerró el desfile. Aurelia misma salió como la última modelo, vestida con un traje completamente blanco que había diseñado especialmente para la ocasión. No era un vestido de novia, era un traje de armadura moderna. Poderoso, implacable, hermoso. Mientras caminaba por la pasarela improvisada entre las ruinas, las cámaras captaron algo extraordinario. Una mujer que había sido destruida públicamente y ahora regresaba, no como víctima, sino como conquistadora. El aplauso duró 5 minutos completos. Anna Wintour, la directora de Vogue estadounidense que había volado especialmente para el evento, se puso de pie. Karl Lagerfeld, quien raramente mostraba emociones, tenía lágrimas en los ojos. Pero lo más importante, el desfile fue transmitido en vivo por Fashion TV a 150 países. El mundo entero vio el renacimiento de Aurelia Marcelli. ¿Alguna vez han tenido que reinventarse completamente después de una traición? Comenten su experiencia. Mientras Aurelia brillaba públicamente, sus investigadores trabajaban en las sombras. Lo que descubrieron superó incluso sus peores sospechas. Damien Roccaforte había estado operando un esquema Ponzi sofisticado durante casi una década. Utilizaba el dinero de nuevas inversoras para pagar los retornos prometidos a las anteriores, mientras desviaba la mayor parte hacia cuentas en paraísos fiscales. Su método era siempre el mismo. Seducía a mujeres exitosas e independientes, ganaba su confianza a través de una relación personal, no necesariamente romántica, a veces solo profesional, y luego las convencía de hacer inversiones exclusivas en oportunidades que solo existían en el papel. La estafa era tan sofisticada que había engañado incluso a auditores profesionales. Damien tenía oficinas falsas, empleados pagados para mentir y documentos forjados tan perfectos que habían pasado inspecciones bancarias. Pero había cometido un error crucial. Había subestimado a Aurelia. Mientras él creía que ella se escondería y aceptaría un divorcio silencioso, ella estaba construyendo meticulosamente el caso que lo destruiría. El tercer golpe llegó durante una cena benéfica en el Palazzo Reale, el mismo lugar donde Aurelia se había preparado la noche de la Scala. Esta vez, sin embargo, ella era la anfitriona del evento, organizado para recaudar fondos para mujeres víctimas de violencia económica. La lista de invitados era impresionante.
La élite empresarial de Italia, embajadores europeos, herederos de fortunas históricas y, lo más importante, todos los periodistas de investigación más respetados del continente. Durante su discurso principal, Aurelia habló sobre un tema que resonó profundamente con la audiencia: cómo los hombres poderosos utilizan el amor y la confianza como armas para explotar financieramente a las mujeres. La violencia económica, dijo desde el pódium con un vestido negro que la hacía ver como una diosa de la justicia, es quizás la forma más insidiosa de abuso, porque se disfraza de amor, de cuidado, de protección. El abusador te convence de que está invirtiendo tu dinero, manejando tus finanzas, simplificando tu vida, hasta que un día descubres que no tienes nada propio. La audiencia estaba completamente silenciosa, colgada de cada palabra. Y cuando decides hablar, el mundo te pregunta: ¿cómo no te diste cuenta? Como si la víctima fuera responsable de la manipulación del predador. Aplausos ensordecedores llenaron el palacio. Pero Aurelia no había terminado. Esta noche estamos aquí no solo para recaudar fondos, sino para enviar un mensaje. Las mujeres que han sido víctimas de violencia económica no se van a esconder. No vamos a aceptar acuerdos de confidencialidad que protejan a nuestros abusadores. Vamos a hablar, vamos a exponer y vamos a asegurarnos de que esto no le pase a ninguna otra mujer. Esa noche, la cena recaudó 2.3 millones. Pero más importante aún, 3 periodistas de investigación se acercaron a Aurelia después del evento para preguntarle si estaría dispuesta a hablar específicamente sobre su experiencia con Damien Roccaforte. El cuarto golpe llegó cuando menos se esperaba. Chiara Santini, la joven amante que había aparecido de la mano de Damien en la Scala, contactó secretamente a Aurelia. Se reunieron en un café discreto en Navigli, lejos de las áreas donde podrían ser reconocidas. Chiara llegó nerviosa, con gafas de sol y una bufanda que cubría la mayor parte de su cara. «Señora Marcelli», le dijo con una voz que temblaba, «sé que tiene razones para odiarme, pero necesito hablar con alguien». Aurelia la estudió cuidadosamente. La muchacha que había visto esa noche en el teatro, radiante y triunfal del brazo de Damien, ahora parecía asustada y vulnerable. «¿Qué quiere, Chiara?» «Quiero advertirle», dijo la joven, quitándose las gafas de sol. Sus ojos estaban rojos de llorar. «Damien, él no es quien usted cree que es. No es quien yo creí que era. Explíquese. Él me dijo que usted sabía sobre nosotras, que habían acordado divorciarse amigablemente, que usted solo estaba fingiendo sorpresa esa noche para mantener las apariencias». Chiara respiró profundo. Pero después de esa noche, él cambió. Se volvió controlador, posesivo. Y hace 2 días... ¿Qué pasó hace 2 días? Me pidió que firmara unos documentos para inversiones conjuntas. Quería acceso a mis cuentas bancarias, a los contratos de modelaje, a todo. Chiara la miró directamente a los ojos. «Señora Marcelli, creo que él me iba a hacer lo mismo que le hizo a usted». En ese momento, Aurelia entendió algo crucial. Chiara no había sido la villana de su historia. Había sido la siguiente víctima en la línea de producción de Damien. «¿Firmó los documentos?», preguntó Aurelia. «No, por eso estoy aquí». Chiara sacó una grabadora pequeña de su bolso, pero grabé la conversación donde él me explicaba exactamente cómo había manejado sus finanzas durante el matrimonio. Aurelia sintió como si el universo hubiera decidido finalmente ponerse de su lado. El quinto y último golpe llegó exactamente 3 meses después de la noche de la Scala. 3 artículos de investigación salieron simultáneamente en Il Corriere della Sera, Financial Times Europe y Le Figaro.
Todos documentaban meticulosamente el esquema Ponzi de Damien Roccaforte, con testimonios de 7 víctimas, documentos bancarios obtenidos legalmente y grabaciones proporcionadas por Chiara Santini. El mismo día, las autoridades fiscales italianas y la Policía Financiera Europea ejecutaron órdenes de allanamiento en todas las propiedades y oficinas de Damien. Para las 6 p.m., Damien Roccaforte había sido arrestado por fraude, evasión fiscal y lavado de dinero. Los canales de noticias mostraban imágenes de él siendo escoltado por la policía, con las manos esposadas, su rostro oculto detrás de una chaqueta. Esa noche, Aurelia estaba en la terraza de su ático, bebiendo un vaso de Barolo de 1998, viendo las luces de Milán parpadear como estrellas terrestres. Su teléfono sonó. Era Valentina. «¿Cómo te sientes?», le preguntó su mejor amiga. Aurelia sonrió, y por primera vez en meses era una sonrisa completamente genuina. «Me siento libre», respondió. «El Benzin Seijiwan se suis chiten sin». 6 meses después del arresto de Damien Roccaforte, Milán despertó a una nueva realidad. El caso había sacudido no solo la industria de la moda, sino toda la élite empresarial italiana. 7 hombres más habían sido arrestados en conexión con el esquema Ponzi, incluyendo 2 banqueros privados y un notario que había falsificado documentos durante años. Aurelia se había convertido involuntariamente en el rostro de un movimiento que ni siquiera sabía que estaba liderando. Mujeres de toda Europa comenzaron a contactarla, contándole sus propias historias de manipulación financiera y abuso económico. Lo que había comenzado como una búsqueda personal de justicia se había transformado en algo mucho más grande. Una mañana lluviosa de abril, mientras revisaba los planos para su nueva sede corporativa en Porta Garibaldi, su asistente Marco entró con una sonrisa misteriosa. «Señora Marcelli, tiene una visita muy especial», le dijo. Anna Wintour entró a la oficina con la elegancia depredadora que la había convertido en la mujer más poderosa de la moda mundial. A sus 72 años seguía siendo una fuerza de la naturaleza, y su presencia llenaba cualquier habitación. Aurelia le dijo sin preámbulos, porque Anna Wintour nunca perdía tiempo con cortesías innecesarias: «Vengo a hacerte una oferta». Se sentaron en los sillones de cuero blanco que daban vista a los rascacielos de Milán. Anna fue directa al grano, como siempre. «Quiero que seas la directora creativa de Vogue Europa. Nueva posición, basada en Milán, con autoridad editorial sobre 8 países. Salario de 2 millones anuales, más acciones en Condé Nast». Aurelia sintió como si el aire se hubiera detenido en sus pulmones. Era la oferta de trabajo más prestigiosa que una persona en la industria de la moda podría recibir. «¿Por qué yo?», preguntó. «Porque en los últimos 6 meses has demostrado algo que es raro en esta industria: valentía real. No la valentía de usar un vestido escandaloso o hacer declaraciones controversiales. La valentía de enfrentar a un depredador poderoso y destruirlo usando nada más que la verdad y la inteligencia». Anna se recostó en su silla. «Y porque necesitas una plataforma más grande para lo que vienes». «¿Qué crees que viene?». «Una revolución», respondió Anna con una sonrisa que daba miedo. «Y quiero que Vogue la lidere». Si alguna vez han recibido una oportunidad que cambiaría completamente sus vidas, comenten cómo se sintieron. Aurelia pidió tiempo para pensarlo. La oferta era tentadora, pero había construido algo especial con Aurelia Milano. Su marca ahora era reconocida globalmente, no solo por la calidad de sus diseños, sino por la historia de resistencia que representaba. Tenía pedidos de celebrities de Hollywood, royalty europea
y empresarias poderosas que querían vestir ropa diseñada por la mujer que venció a Damien Roccaforte. Pero más que eso, había descubierto un propósito que iba más allá de la moda. Los días después del encuentro con Anna Wintour, Aurelia anunció su decisión en una conferencia de prensa que sorprendió a todo el mundo de la moda. Después de mucha reflexión, dijo desde el pódium en su atelier de Brera, rodeada de sus empleados y las mujeres que habían luchado junto a ella, he decidido declinar la generosa oferta de Vogue Europa. Los periodistas murmuraron sorprendidos. Rechazar a Anna Wintour era algo que simplemente no se hacía en la industria de la moda. En su lugar, continuó Aurelia, anunció la creación de la Fundación Aurelia Marcelli para la Independencia Económica Femenina, así como la expansión de Aurelia Milano a una plataforma global que no solo creará moda, sino que educará y empoderará a mujeres emprendedoras. El plan que reveló ese día era ambicioso hasta el punto de parecer imposible. Aurelia Milano se convertiría en algo más que una marca de moda. Sería un ecosistema completo para mujeres que querían construir negocios independientes. La fundación ofrecería becas, mentoría y capital semilla para mujeres que hubieran sido víctimas de violencia económica. Los ateliers de Aurelia Milano se expandirían a 10 ciudades europeas, no solo como centros de producción, sino como escuelas, donde las mujeres aprenderían oficios especializados que les garantizaran independencia económica. Mi exesposo cometió el error de creer que las mujeres somos vulnerables cuando estamos solas, dijo Aurelia, con una fuerza en la voz que podía sentirse físicamente. Voy a demostrarle al mundo que las mujeres somos más poderosas cuando estamos unidas. Los siguientes 18 meses fueron un torbellino de expansión, éxito y reconocimiento internacional. Aurelia Milano abrió ateliers en París, Londres, Berlín, Barcelona y Lisboa. Cada ubicación empleaba a 30 mujeres y tenía una lista de espera de 6 meses para los programas de capacitación. La Fundación Aurelia Marcelli había ayudado a 200 mujeres a iniciar sus propios negocios, con una tasa de éxito del 85%. Las historias de estas mujeres, desde una refugiada siria que ahora tenía su propia línea de joyas hasta una madre soltera italiana que había creado una empresa de catering, se convirtieron en inspiración internacional. Aurelia misma había cambiado también. La mujer que había sido humillada públicamente en la Scala 2 años atrás había desaparecido por completo. En su lugar había una empresaria de 36 años que aparecía regularmente en las listas de las mujeres más poderosas de Europa, que daba conferencias en universidades prestigiosas y cuya historia se contaba como ejemplo de resiliencia y reinvención. ¿Alguna vez han convertido su dolor más grande en su propósito más poderoso? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. El momento más simbólico llegó exactamente 2 años después de la noche de la Scala. El Teatro alla Scala organizó una gala especial para celebrar Donne che cambiano il mondo, mujeres que cambian el mundo. Aurelia había sido invitada como la oradora principal. Cuando llegó al teatro esa noche, vestida con un traje de su nueva colección Invencible, se encontró exactamente en el mismo lugar donde había comenzado su calvario. Pero esta vez era diferente. Esta vez, ella controlaba la narrativa. Subió al mismo escenario donde había recibido su premio 2 años atrás, pero ahora el teatro estaba lleno de mujeres emprendedoras, ejecutivas poderosas y activistas sociales. En la primera fila estaban Elena, Julia, Francesca y Carla, las mujeres que habían luchado junto a ella contra Damien. Hace exactamente 2 años, comenzó su discurso, estaba parada en este mismo escenario, recibiendo un premio que pensé que era la culminación de mi carrera.
Esa noche también descubrí que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de terminar. El teatro estaba completamente silencioso. Creía que esa noche era mi final. Resultó ser mi comienzo. Durante los siguientes 20 minutos, Aurelia contó su historia completa por primera vez públicamente. No escatimó detalles sobre la humillación, el dolor, los días oscuros donde pensó que nunca se recuperaría, pero también habló sobre el momento en que decidió que no sería víctima de nadie más. El poder real, dijo al final, no viene de nunca caerse, viene de decidir que cada vez que te tumben, te vas a levantar más fuerte. La ovación duró 10 minutos. Mujeres de toda la audiencia se pusieron de pie, muchas con lágrimas en los ojos, aplaudiendo no solo a Aurelia, sino a todas las mujeres que habían encontrado la fuerza para reconstruirse después de la destrucción. Después del evento, mientras Aurelia saludaba a los invitados en el foyer del teatro, el mismo lugar donde Valentina le había dado la noticia devastadora 2 años atrás, un periodista se le acercó. Señora Marcelli, ¿alguna vez se arrepiente de no haber aceptado el acuerdo de divorcio silencioso? Su vida habría sido mucho más fácil. Aurelia sonrió, una sonrisa que irradiaba una seguridad inquebrantable. Mi vida no habría sido más fácil, respondió. Habría sido más pequeña. Y yo no nací para una vida pequeña. Esa noche, cuando regresó a su ático, que había renovado completamente, eliminando cualquier rastro de su vida anterior, Aurelia se quedó de pie en la terraza, mirando las luces de Milán. La ciudad se extendía ante ella como siempre, pero ahora la veía de manera diferente. No era el reino que había compartido con un príncipe falso. Era el imperio que había construido con sus propias manos. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Anna Wintour. Sigue siendo la única persona que ha rechazado mi oferta y ha tomado la decisión correcta. ¡Brava! Aurelia guardó el teléfono y respiró el aire nocturno de la ciudad que la había visto nacer 2 veces. La primera vez como una joven soñadora, con un portafolio lleno de esperanzas. La segunda vez como una mujer que había aprendido que el verdadero poder no viene de quien te ama, sino de quien decides ser cuando ya no tienes miedo de estar sola.